Saludos, mi nombre es Genesis González, matrícula 190-1819. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la ulceración u adelgazamiento corneal periférico. Dentro de estas vamos a ver tres patologías, las cuales vamos a desarrollarla en su momento. Ahora bien, para iniciar, iniciaremos con la úlcera de Moore. Esta es una ulceración crónica, la cual tiene como característica que es muy dolorosa. Como había mencionado al principio, que eran ulceraciones o adelgazamiento corneal periférico. La misma, es decir, la úlcera de Murray, esta es, o se puede decir que esta comienza en lo que es la periferia corneal. A su vez, esta suele ser en un 25% bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que la úlcera se va a presentar en ambos ojos. Eso suele suceder en un 25% de los casos, pero el 75% restante puede ser unilateral. En cuanto a esta patología, se puede decir que es de incidencia idiopática, mejor dicho, o para que me puedan comprender, que se desconoce su etiología. Es decir, que no podemos decir que aquí hay una causa específica que pueda causar esta úlcera. Ahora bien, existen diversos factores, en este caso tenemos dos factores fundamentales, los cuales pueden favorecer su aparición, pero esto no quiere decir que estos sean la causa per se. Dentro de estos factores que pueden favorecer esta úlcera, tenemos las diversas agresiones corneales, que aquí podemos decir que son todas las agresiones que pueden afectar la córnea. Entre ellas pueden ser fármacos, pueden ser traumas, pueden ser un cuerpo extraños, entre otros. Entre, en cuanto al otro factor que puede predisponer a esta úlcera, se encuentra lo que es la queratitis por herpes simple y la varicela por el herpes zóster. ¿Qué queremos decir con esto? La queratitis es muy importante recalcar que es la inflamación de la córnea. Estos dos factores, una persona que tenga agresiones corneales, que presente un herpes corneal, es decir, una queratitis, una inflamación de la córnea debido a un herpes, por ejemplo, puede desarrollar lo que es la úlcera de Moore. Ahora bien, dentro de las manifestaciones clínicas que puede presentar un paciente, o sea, cómo el paciente vamos a ver el paciente con una úlcera de Moore. Entre ellas tenemos un dolor ocular que según la clasificación del dolor, según su intensidad, podemos clasificarla como moderada a severa, es decir, que es muy doloroso. También el paciente va a presentar fotofobia, es decir, una sensibilidad a la luz. El paciente va a presentar lagrimeo de igual forma. Y esos eran los síntomas. Ahora bien, los signos que podemos ver en el paciente. El paciente va a tener una ulceración única o va a ser múltiple. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que puede ser una sola úlcera o varias. Siempre va a suceder en lo que es la periferia de la córnea. También puede haber un edema de la conjuntiva y en la epiesclera o en el alrededor de la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que la epiesclera es quien nutre a la esclera, por lo que puede haber un edema de la epiesclera y un edema de la conjuntiva. A su vez, podemos tener un adelgazamiento de la córnea debido a la úlcera y en casos ya mayores o graves, una perforación. También el paciente puede presentar signos de uveitis. ¿Qué quiere decir uveitis? Uveitis quiere decir la inflamación del tracto uveal, que esto comprende tanto al iris, al cuerpo ciliar como al coroides. Y dentro de esos signos está el ojo rojo, el dolor ocular, entre otros. ¿Cuál es el tratamiento para estas úlceras de Murren? Bueno, es un tratamiento complejo, describe el libro, y en algunos casos
inefectivo. Pero podemos tratarlo con corticoides tópicos como es la dexametasona y la benzametasona. También podemos tratarlos con inmunosupresores y en casos ya extremos podemos tratarlo con tratamiento quirúrgico en caso de que el paciente necesite, por ejemplo, un trasplante de córnea o un tratamiento quirúrgico que el médico ya le prescriba. Ahora bien, nuestra segunda patología es la degeneración marginal de Tyrion o de Terrien. Esta, podemos hablar de ella, de que esta es todo lo contrario básicamente a la úlcera de Murray. Recuerden que la úlcera de Murray yo le había mencionado que era muy dolorosa, es decir, que presentaba sintomatología. Sin embargo, esta degeneración de Turing podemos decir que es generalmente asintomática. La mayoría de los pacientes que lo tienen no presentan casi sintomatología en caso de que ya sean casos ya extremos o depende del organismo del paciente. Esta es bilateral, al contrario de la otra, que es solamente un 25% era bilateral. Esta es solamente bilateral. Aquí ocurre un algadezamiento lentamente progresivo de la córnea periférica. Es decir, que la córnea en su parte periférica se va a ir adelgazando progresivamente y lentamente. No es como que eso sucedió de un momento a otro. Eso puede durar meses, incluso hasta años. Y esta es más frecuente en hombres. En cuanto a las características oculares que puede presentar un paciente con esta patología, podemos decir que la cara anterior no presenta alteraciones, es decir, la cámara anterior no presenta alteraciones. Y a su vez puede aparecer una línea amarilla, es decir, que esto va a ser de lípidos, como vemos en la imagen, esa lineita amarilla puede aparecer. Y característico es que aquí no vamos a tener un ojo hiperémico, es decir, no vamos a tener un ojo rojo. Entre otras características oculares, podemos mencionar que el paciente puede tener un adelgazamiento que puede disseminarse lentamente en sentido circunferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el adelgazamiento, por ejemplo, si solamente lo teníamos en la periferia, este puede diseminarse o progresar lentamente en sentido circunferencial, como vemos en la imagen. En casos ya mayores, esto puede ocasionar un astigmatismo irregular e inverso. Y una característica muy propia de esta patología es que aquí el epitelio suele permanecer intacto. Ahora bien, vamos a hablar por último sobre la última patología, que es las úlceras corneales asociadas a enfermedades sistémicas. Cuando nosotros hablamos de enfermedades sistémicas son otras enfermedades que pueden provocar la úlcera corneal. Recordándoles que todas estas úlceras ocurren en la córnea periférica. Entonces, ¿qué podemos decir sobre las úlceras corneales asociadas a enfermedades sistémicas? Que estas son lesiones marginales corneales, estas están asociadas a procesos inmunológicos, es decir, pueden estar asociadas a inflamación o a unas enfermedades sistémicas que puedan deprimir el sistema inmunológico. Dentro de estas enfermedades sistémicas podemos hablar sobre la artritis reumatoides, que esta es una afectación de las articulaciones, es decir, que es una enfermedad sistémica. También la granulomatosis de Wenginger. También podemos mencionar una poliartritis nodosa, es decir, que vamos a tener una inflamación en varias articulaciones y que van a presentar nódulos. A su vez, también podemos mencionar el púrpura hipergamaglobulinémico, que pues son enfermedades sistémicas que pueden favorecer a lo que es una úlcera corneal. Dentro de las manifestaciones clínicas que el paciente va a presentar un dolor intenso, moderado, severo, va a presentar sensibilidad a la luz, mejor conocido como fotofobia, y el paciente puede presentar lagrimeo.
A su vez, el paciente puede presentar visión borrosa, esto puede ser debido a la úlcera, de que tanto puede afectar la córnea, que pueda imposibilitar lo que es la visión. La fotofobia, que como les había mencionado, era la sensibilidad a la luz. Y el paciente va a sentir como que tiene algo en el ojo, es decir, la sensación de un cuerpo extraño. Muchas gracias.